Historia y evolución de los microprocesadores. Intel. 1971. Procesador Intel 4004. El Intel 4004 fue un CPU de 4 bits, fue el primer microprocesador del mundo, en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Aproximadamente al mismo tiempo, algunos otros diseños de CPU en circuito integrado, tales como el militar F-14 CAT de 1970, fueron implementados como chipsets. 1972. Procesador Intel 8008. El Intel 8008 es un microprocesador diseñado y fabricado por Intel. El i8008 emplea direcciones de 8 bits, pudiendo direccionar hasta 16 kilobytes, que fue lanzado al mercado en abril de 1972. Codificado inicialmente como 1201, fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programable Datapoint 2200. 1974. Procesador Intel 8080. El Intel 8080 fue un microprocesador temprano diseñado y fabricado por Intel. La CPU de 8 bits fue lanzado en abril de 1974. Corría a 2 MHz, y generalmente se le considera el primer diseño de CPU microprocesador verdaderamente usable. 1979. Procesador Intel 8086. El 8086 es un microprocesador de 16 bits, tanto en lo que se refiere a su estructura como en sus conexiones externas. El 8088 fue el microprocesador usado para el primer computador personal de IBM, el IBM PC, que salió al mercado en agosto de 1981. 1982. Procesador Intel 80286. El Intel 80286 es un microprocesador de 16 bits de la familia x86, que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores. Puede ejecutar correctamente la mayor parte del software escrito para el Intel 8086 y el Intel 8088. 1986. Procesador Intel 80386. El Intel 80386, o Intel i386, es un microprocesador CISC con arquitectura x86. Fabricado y diseñado por Intel, fue lanzado al mercado el 16 de octubre de 1985. Con una velocidad de 16 MHz, y con 275.000 transistores. El i386 fue empleado como la unidad central de proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. 1989. Procesador Intel 80486. Intel 80486 y 486 son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura x86 diseñados y fabricados por Intel. Tiene un caché de memoria de 8 kilobytes, y salieron en varias versiones diferentes. 1993. Procesador Intel Pentium. Intel Pentium es una gama de microprocesadores de quinta generación con arquitectura x86. Se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993, con velocidades iniciales de 66 MHz, 3.100.000 transistores, caché interno de 8 kilobytes. Pentium se comercializó en velocidades entre 60 y 200 MHz, brindaban al usuario un mejor manejo de aplicaciones multimedia. 1995. Procesador Intel Pentium Pro. El Pentium Pro es la sexta generación de arquitectura x86 de los microprocesadores de Intel, cuya meta era reemplazar al Intel Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip en el mundo de los servidores y equipos de sobremesa. 1997. Procesador Intel Pentium 2. El Pentium 2 es un microprocesador diseñado por Intel, introducido en el mercado el 7 de mayo de 1997. Está basado en una versión modificada del núcleo P6, los cambios fundamentales respecto a este último fueron mejorar el rendimiento en la ejecución de código de 16 bits. 1999. Procesador Intel Celeron. Intel Celeron es el nombre que lleva la línea de microprocesadores de bajo costo de Intel. El objetivo era poder, mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados cerrados a los Pentium, de mayor rendimiento y precio. Intel Celeron fue lanzado en agosto de 1998.
1999. Procesador Intel Pentium 3. Intel Pentium 3 fue lanzado el 26 de febrero de 1999. Es un microprocesador de arquitectura i686, fabricado y distribuido por Intel. Las primeras versiones eran muy similares al Pentium 2, el cual es una modificación del Pentium Pro. 2000. Procesador Intel Pentium 4. El Intel Pentium 4 fue lanzado en noviembre del año 2000, es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86. Tiene un nuevo diseño a diferencia de sus predecesores desde 1995. Y corría a 1.5 Hz. 2003. Procesador Intel Pentium M. El Intel Pentium M es un microprocesador con arquitectura x86, diseñado y fabricado por Intel. El procesador fue originalmente diseñado para su uso en computadoras portátiles. Corría a una velocidad de 1.5 GHz. 2005. Procesador Intel Pentium D. Intel Pentium D fueron introducidos por Intel en el año 2005. Un chip Pentium D consiste básicamente en dos procesadores Pentium 4 insertados en un solo encapsulado. Y corrían a velocidades desde los 2.5 GHz. 2006. Procesador Intel Pentium Dual Core. Intel Pentium Dual Core es parte de la familia de microprocesadores creados por la empresa Intel que utilizan la tecnología de doble núcleo. Fue de las primeras series del Core 2 Duo. Fue diseñado para trabajar en equipos portátiles y en equipos de escritorio. Tiene un bajo consumo energético, en su lanzamiento fueron designados como Pentium Dual Core, a manera de aprovechar la fama de la marca Pentium. 2006. Procesador Intel Core Duo. Intel Core Duo es un microprocesador de sexta generación lanzado en enero del 2006. Poco tiempo después sale Intel Core 2 Duo. Dispone de dos núcleos de ejecución, lo cual hace de este procesador especial para las aplicaciones de subprocesos múltiples, y para multitarea. 2008. Procesador Intel Atom. Intel Atom es el nombre de una línea de microprocesadores x86. Están diseñados y destinados a utilizarse en dispositivos móviles de Internet, ultraportátiles, teléfonos inteligentes, y otros portátiles de baja potencia. Intel anunció su primera versión de procesadores Atom el 2 de marzo de 2008. 2010. Procesador Intel Core i3. El 7 de enero de 2010, Intel lanzó el primer procesador Core i3. Son procesadores de doble núcleo con procesador gráfico integrado, la GPU, denominada Intel HD, que funciona a 733 MHz, poseen 4 MB de caché de nivel 2, y controlador de memoria para DDR3 hasta 1.33 GHz. 2011. Procesador Intel Core i5. Intel Core i5 es una nomenclatura que designa procesadores de gama alta media, o media de la marca Intel, lanzada al mercado en los inicios de 2011. Diseñados para usuarios que realizan tareas y aplicaciones más exigentes, edición de vídeo, o para ejecutar videojuegos pesados, etc. Procesador Intel Core i7. Los procesadores Intel Core i7 son procesadores de gama alta, es decir que requieren de un buen ordenador para instalarlo. Actualmente son los procesadores más potentes que existen. Son considerados como los procesadores de última generación. 2013. Procesador Intel Core i9. Los procesadores Intel Core i9 son los más potentes en todo el mundo. Cumplen con mayor potencia a diferencia de su predecesor el Intel Core i7. Estos procesadores son utilizados para grandes empresas y son altamente caros. Existen muchos procesadores Intel que no fueron mencionados durante el vídeo, ya que son copias de los mismos en diferentes versiones. Todos los procesadores mencionados son los más importantes durante la historia de los procesadores Intel. Durante 4 décadas y hasta la actualidad han sido desarrollados y distribuidos por Intel Corporation. Muchos de estos procesadores han ido desapareciendo con el paso de los años, y se han ido elaborando nuevos procesadores con mayor potencia a lo largo de la historia. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden darle like y suscribirse para ver más y mejores vídeos. Adiós y hasta el próximo vídeo.